Muy buenos días, espero se encuentren muy bien y que Dios les bendiga. Vamos a continuar compartiendo la palabra del Señor en este espacio y vamos a orar para que Dios nos permita tener claridad y conocimiento de esta palabra que vamos a compartir. Que también nos permita tener esa concentración y podamos aplicar en nuestra vida diaria esta palabra que aprendamos y podamos enseñar a quien requiera también saber. Entonces, oremos para que Dios nos permita aprender. Muchas gracias, Dios, por permitirnos conocerte, seguirte conociendo, por tus maravillas, milagros, misericordia, por tu provisión, porque nada nos falta, porque estamos aquí contigo. Y te damos muchas gracias por permitirnos seguir adelante y aprender de ti, por permitirnos seguirte conociendo, por todo lo que haces en nosotros y en los que amamos, por todo lo que haces con todas las personas también, porque es para bien, aunque parezca que no lo es. Ayúdanos, te pido, a entender esa voluntad tuya y tiempos tuyos si tú lo quieres. Ayúdanos a saber servirte, a reconocer quién eres, que eres todopoderoso y todo el tiempo estás en presencia de lo que hacemos, que no ignoremos que estás siempre conocedor de todo, incluso lo que va a pasar. Ayúdanos por lo mismo también a arrepentirnos de todo lo malo que hagamos y lo que hemos hecho, y que hagamos las cosas bien frente a ti, estemos evitando todo tipo de pecado, que nos alejemos, que no respondamos ante esa carnalidad y ante esa naturaleza humana caída y pecaminosa. Ayúdanos a seguir adelante con esta palabra tuya y a estar perseverando en lo que tú haces en nosotros y seguir adelante nosotros en lo que nos sea posible. Te pido también que nos ayudes a aprender, a conocer, que pueda expresarme correctamente y de la mejor manera, y que puedan comprender las personas que estén mirando este video, que puedan tener esa comprensión, que puedan llegar a aplicar en su vida todo lo que estén aprendiendo y que podamos hacer las cosas bien, hoy y siempre. Te damos muchas gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vámonos a Proverbios capítulo 30, versículo 1. Proverbios 30, versículo 1, y lo especifica de la siguiente manera. Señala: palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón a Itiel y a Ucal. Y viene de la siguiente manera: ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si sabes. Esta primera parte está mencionando, para iniciar, quién es quien profesa estas palabras que se colocan en este capítulo de Proverbios. Agur señala su ascendencia y a quién las estaba profiriendo, a quién les estaba mencionando estas palabras. Primeramente, señala la cuestión de la rudeza, que es más rudo que ninguno, más rudimentario como tal. Señala y reconoce que no tiene entendimiento de hombre, no hay entendimiento de ser humano, el que esté siendo guiado por Dios, y tampoco tiene sabiduría. Eso es algo muy importante que lo está mencionando. No conoce la ciencia del santo, pero aquí se hace mención a la ciencia del santo, santo con S mayúscula, haciendo referencia obviamente a Dios.
Y Él pregunta, bueno, y nosotros también estamos en la misma postura, no de preguntar, no de exigir información, pero sí de desconocimiento de la naturaleza a plena, ¿cómo se puede decir? La naturaleza plena de Dios. Tenemos lo que la palabra nos enseña, pero Dios es mucho, mucho más. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y como lo hemos mencionado, la palabra Dios la generó y la estructuró de tal manera que Él obviamente, porque así lo está definiendo y determinando, nos envía con Él. Y la palabra es la que Dios está estructurando para llevarnos a la salvación, para que Dios nos lleve a la salvación. No es que nosotros caminemos a la salvación, no es que queramos salvarnos. Si fuera por nosotros directamente, no estaríamos esa búsqueda, iríamos directito al tormento eterno. Pero Dios en su misericordia infinita nos bendice con todas estas maravillas, con esta provisión también de su palabra. Y hay que recordar que la palabra viene pues siendo defendida por muchas personas que a lo largo de su vida hasta han dado pues su propia existencia con la finalidad de que esa palabra perdure y continúe llegando a más personas. Entonces, esta palabra no es solamente que la permitieron llegar. Hay momentos, incluso hay lugares actualmente en los que no se permite que esté. La palabra es totalmente prohibida y tienen que buscar estrategias para que ingrese la palabra de Dios a esos lugares. Y entonces, la persona que está escribiendo o que está haciendo pues la mención de estas palabras señala que no conoce o desconoce la totalidad de las maravillas y magnificencia de Dios. Solamente en la palabra viene, como dije, lo necesario para salvación, pero Dios es todavía más. Y si Él nos permite llegar en ese momento y estar frente a frente, ya estaremos también, si Él nos lo permite, preguntando muchas dudas que tenemos sobre la existencia, sobre la vida, sobre todo. Pero bueno, señala cuestionamientos sobre Dios y sobre subir al cielo y descender. Tenemos a Cristo en esta palabra, obviamente. Tenemos la magnificencia de cómo Cristo, de cómo Dios maneja todas las fuerzas de la naturaleza también, el viento, la tierra, el agua, cuál es el nombre, y de su Hijo también. O sea, quien quiera abstenerse de incluir a Cristo en la palabra, quien piense que Cristo es un ser humano solamente o fue un ser humano, un profeta, realmente está metiéndose con la ortodoxia cristiana, porque la palabra es muy específica y señala que Cristo es Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios es... Él estructuró esa manera. Por ejemplo, Cristo decidió sujetarse al Padre, pero son Dios, mismo Dios, no son diferentes. Y Él tiene esa estructura por los motivos que Él considera que es la cuestión administrativa. Entonces, hace todas estas preguntas y después menciona lo siguiente en el 5. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Muy importante. Quien tiene esperanza
está en las manos de Dios, se está sujetando a los principios de Dios, y aunque pase muchos problemas, no es lo mismo, como siempre se ha mencionado en este canal, estar con problemas y no estar caminando con Dios, y que Dios no esté con nosotros. No es lo mismo a estar con problemas, pero rendirnos a Dios. Eso es muy importante. 6. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Muy importante. Y esto deriva de muchas falsas doctrinas y muchos falsos maestros que quieren añadir cosas en beneficio propio, beneficio de su iglesia o su estructura, y empiezan a torcer la palabra, y la gente que no tiene ese conocimiento, que no suele discernir entre lo que es palabra de Dios y palabra de hombre, va a caer incluso con mucha facilidad en este tipo de artimañas de los falsos maestros. No hay que añadir a la palabra. 7. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme en el nombre de mi Dios. Muy importante aquí, le está diciendo a Dios que le dé lo necesario, que no sea ni mucho ni poco, porque lo mucho podemos olvidarnos de Dios y decir, esto es por mí, por mi trabajo, por mis habilidades, por mi astucia, por mi fuerza de voluntad, por mi fortaleza, y dejamos a Dios a un lado. Eso es muy importante. Y varias naciones también bíblicamente a lo largo de la historia han demostrado que la palabra, bueno, en la palabra se menciona que si les va muy bien, se olvidan de Dios, empiezan a ir en pos de cosas que se les llama dioses con minúscula, que no son el Dios verdadero, empiezan a idolatrar, empiezan a adorar este tipo de cosas falsas, y después viene el castigo del Dios vivo, el Dios verdadero, porque las cosas que adoran este tipo de personas bíblicamente no tienen vida. Señala que si hacen ídolos y tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan y sus oídos no pueden escuchar, y lamentablemente los que siguen este tipo de ídolos o tienen este tipo de idolatría están igual. No pueden ver la realidad ni escuchar la palabra real de Dios, y obviamente tampoco van a poder compartir esa palabra expresando lo que piensan. Entonces, qué gran valor y qué gran confianza en Dios para pedirle que ni mucho ni poco. La gente y la sociedad nos ha enseñado que se quieren tener lo más que se pueda, que queremos acumular, que queremos almacenar, que queremos... hay personas que se afanan a los recursos como si fueran a vivir 100 años más esas personas, cuando no sabemos si Dios pida nuestra vida el día de hoy o el día de mañana, no sabemos. Pero las personas se afanan, incluso como si se fueran a llevar esos recursos, esas riquezas a otra vida, incluso hasta con su misma descendencia pueden llegar a tener mezquindad. Pero bueno, pues son situaciones no necesariamente generales, pero a lo que voy es que pueden tener diferentes reacciones las personas afanándose a los recursos, y eso tampoco es bueno. Señala de igual manera la palabra que en lo mucho, como dije, nos vamos a sentir
suficientes nosotros mismos y en lo poco vamos a buscar la provisión de maneras ilícitas, porque es nuestra naturaleza humana caída y pecaminosa hacer el mal. Y entonces, por esa naturaleza vamos a seguir el hurto, vamos a cometer hurto, vamos a cometer cualquier tipo de acto delictivo. Incluso hay gente que comete fraudes, que engaña, y bueno, todo con la finalidad de tener recursos. Y lamentablemente, pues uno incluso puede ser víctima. También en lo personal he sido víctima igual de, de personas que no cuentan con alguna fuente laboral o recursos y empiezan a sustraer. Pero Dios me ha permitido ir, no olvidando las cosas, pero sí me ha permitido ir, eh, pues en mi corazón, perdonando a las personas, porque el verdadero perdón no es que se te olvide lo que te hacen, sino es más bien el que si te acuerdas ya no sientas coraje o tristeza o hasta rencor o hasta odio. Y obviamente el odio no tiene que tener cabida en un hijo de Dios, pero Dios me ha estado permitiendo tranquilizarme con eso y me ha estado brindando en mi corazón la capacidad para perdonar a este tipo de personas y seguir adelante, a tal grado que Dios me ha permitido llegar a tener la mentalidad de que qué bueno que esas personas ya se encuentran lejos de mí o yo me encuentro lejos de ellas, y Dios me ha permitido todo eso. No es por mí, pero podemos estar de un lado siendo las víctimas o del otro lado cometiendo este tipo de cuestiones si seguimos esa naturaleza, esa carnalidad, y no nos guiamos con lo que dice el Señor o desconfiamos de que Él nos va a proveer. Obviamente tenemos que hacer lo posible nosotros y Dios va a hacer lo imposible. Él no va a hacer lo que nos toque a nosotros tampoco. Tenemos que hacer de este lado lo que nos competa y Él en su voluntad lo que Él quiera hacer, todo lo puede, y va a ser como va a responder también. Y entonces en el 10 dice: no acuses al siervo ante su señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Entonces señala primeramente que no estemos generando acusaciones en el sentido de denunciar. Primero tenemos que hablar con la gente. Si vemos algo mal, tenemos que instarle a seguir la palabra de Dios. No es llegar con la queja directamente y que pueda incluso ser un castigo muy fuerte, porque eso también nos puede llevar a ser víctimas del enojo de las personas a las que estemos, pues incluso señalando. Obviamente hay intensidades en las cosas, hay niveles en todo tipo de cuestiones. No hay situaciones que vamos a dejar pasar tan fácilmente. Si vemos que alguien está cometiendo un robo o dañando a alguien, tampoco vamos a decir: a ver, vamos a hablar aparte para decirte lo que está bien. No, o sea, pero si hay situaciones en las que podemos hablar y que Dios nos permita que esa persona sea de corazón enseñable, entonces vamos a realizarlo de esa manera. También señala que hay generaciones que no honran a sus padres. De igual manera señala que hay generaciones que no, pues que hacen las cosas mal y sienten que están bien en todo, que sienten que lo que dicen es verdad, que lo que dicen es correcto, que lo que hacen va conforme
a lo legal, a lo que está permitido, que pueden expresarse mal de algunas personas o de algún grupo o causar mal en contra de ellos y decir que está bien. Realmente, cuando dejamos este mundo, lo que menos tendrían que decir de nosotros es que fuimos buenas personas, porque ha pasado con personas declaradamente pues malas, que la gente las señala o las reimagina como si hubieran hecho el bien. Y hay personas que no fueron declaradamente malas, pero a final de cuentas eso no nos exime de haber hecho alguna situación en algún momento de nuestra vida. Hay que recordar que el único bueno es Dios y que si nosotros dijéramos que somos buenos o nos sentimos buenos, entonces estaríamos desechando el sacrificio definitivo que hizo Cristo en la cruz. Si nosotros nos pudiéramos salvar a nosotros mismos y somos lo suficientemente buenos, entonces desechar a Cristo realmente nos estaría alejando de lo que es estar frente a la presencia de Dios en el momento que Él decida llamarnos a esa presencia. Por eso no somos buenos, y si somos tomados por buenos o justos, quiere decir que fue por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y eso es lo que nos hace tomar por justos, pero por nosotros no somos justos. Por más buenas obras que tengamos, por más bonito que le hablemos a la gente, por más bien que hagamos sentir a las personas, no somos libres de todo pecado. Siempre hay algo. Pensamientos, palabras, acciones, voluntarias e involuntarias, queriendo o sin querer, que nos llenan, que nos hacen estar pues de ese lado de los pecadores. El único que como humanos nos corresponde, porque es nuestra naturaleza, es humana, es caída y es pecaminosa, y dejar a Dios por creernos suficientemente buenos no nos hacen no nos va a llevar a ningún lado, sino al castigo eterno. Evitemos eso. Y bueno, regresando un poco al tema de los padres, tenemos que evitar también la deshonra a los progenitores. Hay que recordar que nosotros tenemos una ascendencia, que lo que le gustaría ver a nuestros padres es ser cada vez mejor persona, cada quien, y que no tenemos por qué deshonrarlos. Obviamente, muchas veces nuestros padres pueden hacer cosas que estén fuera de la Biblia, pero tenemos nosotros que hacer lo correcto y dentro de la palabra. Tenemos que situarnos en el margen de la palabra de Dios, y no porque ellos hagan alguna cosa fuera de, tenemos que hacerla, o tampoco porque ellos hagan una cosa fuera de, tenemos que deshonrarlos. No es correcto. También señala que una generación o la generación que existe y que en la actualidad todavía se va intensificando es aquellos que se sienten mayores o más que otras personas, que sienten que tienen más recursos, más conocimiento, que tienen más visitas, si son redes, más reacciones, tienen más fama, más popularidad, y empiezan a menospreciar a otras personas. Y no nos hagamos tampoco ideas tan alejadas en la cuestión de influencers. Vámonos a ideas de personas con las que convivimos en nuestro día a día. Hay servicios en países, todos los países, yo creo que sucede, pero especificando países de Latinoamérica, en los que necesitamos que nos atiendan y lo hacen de mala gana, o no nos atienden, o nos gritan, o no hay ese gusto como servir a Dios. Obviamente
Si hace este tipo de cosas una persona que no es hija de Dios, ¿qué intención va a tener en hacer las cosas como si fueran para Él? Dicen que hasta el trabajo más socialmente, eh, menos aceptado socialmente, pero que sea lícito, obviamente, eh, tenemos que hacerlo mejor. O sea, si nos toca destapar coladeras, tenemos que hacerlo como si lo hiciéramos para Dios. Si nos toca limpiar los desechos de los animales o hasta de humanos, tenemos que hacerlo como para Dios. Si nos toca atender a las personas en un restaurante, si nos toca enseñar a las siguientes generaciones en la docencia, si nos toca dar consulta médica a la gente, tenemos que hacerlo como si fuera para Dios. Y después señala que hay generación que es tan aguda con sus palabras, que esas palabras buscan destruir sobre todo a las personas que menos tienen, a las personas que no saben cómo defenderse, que buscan destruir a las personas que tienen muchas cargas, muchas pruebas. Y entonces esa generación también existe y tenemos que orar a Dios para que nos permita estar fuera de este tipo de cuestiones en la mira, también que nos permita no hacer este tipo de cosas y si es su voluntad que sigamos padeciendo este tipo de situaciones, que nos dé fuerza para hacerlo. Y entonces ese tipo de generaciones se maneja. En el 15 dice, la sanguijuela tiene 2 hijas que dicen, dame, dame. 3 cosas hay que nunca se sacian, aún en la cuarta, nunca dice basta. El Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas, y el fuego que jamás dice basta. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre. Los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Aquí para concluir señala entonces que las personas, sobre todo, que no caminan con Dios, buscan, sobre todo las que se aprovechan de los demás, 4 cosas. Las malas obras de las personas los llevan, obviamente, al infierno. Es la primera cuestión que se menciona. Después señala que evitarán tener descendencia este tipo de personas. Y después la tercera, que no haya productividad en lo que hagan este tipo de personas igual. Y señala también el castigo que nunca va a frenarse. Entonces, las personas que hacen el mal van a ir o van a padecer directamente de estas 4 cosas. La situación del infierno, no tener una descendencia o que ésta padezca mucho, que no haya productividad en su trabajo con los recursos y el fuego eterno, el castigo eterno. Vamos a orar para que Dios nos permita salir adelante frente a todas estas circunstancias y no caer en ninguna de las circunstancias dañinas que se mencionan. Muchas gracias, Dios, por permitirnos estar aquí en tu presencia por un día y una semana más. Gracias por tu palabra, por todo el aprendizaje que hemos tenido. Gracias por tus maravillas, milagros, por tu misericordia y tu provisión. Te pido que nos alejemos de todo pecado, que reflexionemos de lo malo que estemos haciendo y que evitemos hacer cosas malas posteriormente. Ayúdanos a hacer las cosas bien y a servirte y agradarte, y todo lo que hagamos sea como para ti. Te pido que te glorifiquemos en todas nuestras acciones, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, que te glorifiquemos en todo, que te demos gracias, que te reconozcamos, que sepamos que hasta la moneda más pequeña en nuestra bolsa
es porque es tuya y porque tú decidiste colocarla en nuestras manos. Las fuerzas, la energía, las habilidades, la astucia, todo esto no es mío, no es de nadie, es tuyo nada más. Y tú lo decidiste colocar. Ayúdanos a emplear esa fuerza, esos talentos, esas habilidades para servirte y no caer en hacer el mal, no ser como las generaciones que buscan hacer daño y burlarse de los demás, hacerlos menos y dañarlos con sus palabras y no honrar a los padres. Ayúdanos a conocerte en todo y a servirte. Bendice la salud, la vida, la familia, la economía, el trabajo, la paz y la tranquilidad de todos. Cuida a los niños y a los adultos. Y te damos gracias hoy y siempre por todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les guarde y si Él quiere seguimos compartiendo su palabra la próxima semana. Hasta luego.